Hay días en los que no ves salida, no hay señales, no hay respuestas, no sientes a Dios. Y es ahí cuando la fe comienza. Este mensaje no es para quien lo tiene todo claro. Es para ti que estás en medio del caos. Es para ti que esperas por algo que aún no llega. Es para ti que sin ver decides creer. Para tener un poquito de contexto, el libro de Hebreos fue escrito a creyentes que estaban perseguidos, desanimados, tentados a volver atrás. Era un momento muy difícil. Parecía que nada tenía sentido, pero el autor les recuerda, la fe no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Y nos vamos a la lectura de este lindo versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Vamos a desglosar este versículo en dos partes. Primera parte, la fe es la garantía de lo que se espera. Fe no es optimismo ni deseo, es convicción, es esperar en las promesas de Dios, aunque aún no se cumplan. Es decir, no tengo trabajo, pero sé que Dios proveerá. No veo la solución, pero sé que Dios está obrando. Tener la seguridad de lo que aún no tienes en las manos, pero sí en el corazón. Segunda parte, la certeza de lo que no se ve. Certeza de lo que no se ve, suena ilógico, ¿verdad? Pero esa es la esencia del cristianismo, creer en lo invisible. No vemos el aire, pero respiramos. No vemos el futuro, pero caminamos hacia Él. No vemos a Dios, pero Él está más presente que nunca. Y la fe actúa justo cuando los sentidos fallan, cuando no ves respuestas y decides confiar, cuando no ves señales y decides caminar, cuando no hay milagros visibles, pero igual oras. Entonces, ¿cómo se ve la fe en lo cotidiano? Cuando oras sin ver cambios inmediatos, cuando decides perdonar, cuando aún no lo sientes, cuando siembras con lágrima, sabiendo que habrá cosecha, cuando confías en el proceso, aunque no entiendas el propósito, cuando te lanzas a una decisión en obediencia a Dios, aunque parezca incierta. La fe no es una emoción mágica, es una elección diaria. Es decidir confiar en Dios más que en tus circunstancias. Te confieso algo, yo también he dudado, como todos. Cuando no veo respuestas a mis oraciones, cuando he derramado lágrimas sintiendo que el cielo estaba cerrado. Pero justo ahí, cuando ya no había nada, la fe empieza a levantar lo que el alma ya no puede. Y he visto actuar a Dios, pero no siempre como yo quería, pero siempre como yo necesitaba. La fe no es negar la realidad, es saber que hay una realidad mayor que no se ve, que Dios está obrando. Y hoy quiero dejarte esta verdad tatuada en el corazón. La fe es rendir el control a Dios, aunque todo parezca ser incierto. Fe no es ver, fe es caminar con los ojos cerrados, sabiendo que Dios no falla. Y si te gustó este video, suscríbete para más contenido como este, sobre todo en la lista de Biblia verso a verso, donde compartimos cada cierto tiempo semanalmente versículos con un desglose a profundidad, como el de ahora. Y recuerda que si hoy no ves nada, no significa que Dios no esté haciendo algo. Cree, confía, espera y verás lo invisible hecho realidad. Nos vemos en otro video. Chao, chao.